Equipo de biblioteca y la Vicerrectoría Académica. Le doy la más cordial bienvenida y las gracias por conectarse. El día de hoy tenemos a Susana Meneses. Ella es representante de la empresa Clarivate en Chile y se ha dado este tiempo para acompañarnos en un taller en el manejo de la plataforma WOS, Insight y la plataforma EndNote, que son plataformas que tenemos suscritas a nivel institucional. Bueno, sin más dar preámbulo, le doy la bienvenida a Susana. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Ojalá podamos aprovechar esta jornada. Al final de la jornada vamos a dar un espacio de 15 minutos para que todos puedan realizar sus preguntas a través del chat y la vamos a ir compartiendo con Susana. Bien, Susana, bienvenida. ¿Puedes mostrar tu presentación? Claro que sí, muchísimas gracias. em, Loreto, muchas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Les voy a compartir por aquí mi presentación. Y bueno, como Loreto lo comentaba, vamos a tener la sesión el día de hoy sobre principalmente los productos que suscribe la Universidad de Antofagasta a Clarivate, que es Web of Science Insights, que incluye el Journal Citation Reports y el Essential Science Indicators. Y vamos a también a trabajar sobre la plataforma de EndNote Online. Todo esto con el fin de que a través de esta sesión podamos optimizar la toma de decisiones basándonos en fuentes fiables, desde publicaciones en revistas más relevantes y de mayor impacto a nivel global, gestionar nuestra información a través de EndNote, que nos apoya no solamente a gestionar nuestras referencias bibliográficas, sino también a compartir los trabajos que vamos a realizar en conjunto, encontrar la mejor revista potencial para publicar, a dar formato a nuestras citas y bibliografías dentro de nuestra investigación. Y por último, vamos a trabajar con la plataforma Insights, que a través de este recurso vamos a poder analizar y comparar la literatura publicada y ver el impacto de la colaboración, de los trabajos publicados, de las áreas más influyentes, de las temáticas más influyentes, de las entidades de financiamiento que aportan a ciertas temáticas de investigación y también de las revistas en donde estamos publicando. ¿Por qué es importante la Web of Science? Partamos por la primera herramienta con la cual vamos a trabajar. La Web of Science es una plataforma que integra diferentes bases de datos. Entre todas estas bases de datos se encuentra un núcleo principal, que es la colección principal de WOS, la Web of Science Core Collection, mayormente conocidas como las tradicionales o típicas publicaciones EASY. La selección del contenido que hay dentro de este núcleo principal de todo Web of Science es muy importante para Clarivate. Cada año se publican más de 4 millones de artículos, existen más de 60.000 publicaciones en el mundo. En Perú descubrió una palabra muy importante, que estamos ante un fenómeno de infoxicación, exceso de información, para poder recuperar o validar aquella información que precisamente es más conveniente, más fiable, confiable, segura. Es importante tomar toda estos documentos de fuentes confiables. Solamente China quintuplicó su producción de artículos de investigación entre 2009 y 2021. Ante todo este número de documentos que hoy en día tenemos visibles a la vista, recuperables en Internet, en Open Access, en publicaciones, se publican constantemente también nuevas revistas, nuevas publicaciones, hay revistas fraudulentas también. Los investigadores, en una encuesta que se realizó, en promedio leen 264 artículos al año. Entonces, hay miles y millones de documentos en el mundo. Aumentan los problemas de integridad de la investigación con la temática o la presión de publicar para los investigadores, hacen que también ocurran o incurran en prácticas fraudulentas. La cultura de publicar o perecer
ha impulsado el deseo de publicar sin tener en consideración la calidad. Y ante esto, hay editoriales o instituciones o empresas, porque son empresas que se han aprovechado de este entorno, sobre todo en publicaciones de acceso abierto, impulsados por el cobro por publicar sin tomar en cuenta la calidad. Adicional, con la inteligencia artificial, que hace varios años ya que se utiliza en el mundo, que si bien nos ayuda a ser más eficientes en ciertas acciones que realizamos día a día, para el mundo académico no es la excepción. La inteligencia artificial está aquí, se está utilizando. En algunos casos está afectando la integridad de la investigación. Eh, Sin embargo, también la inteligencia artificial puede ayudar a prevenir estos mismos problemas. Con el uso de la inteligencia artificial podemos hacer las cosas más eficientes en el ámbito de la investigación, siempre y cuando haya precisamente ese equilibrio. Em, si bien la inteligencia artificial nos ayuda a ser más productivos, a innovar, es muy importante que equilibremos entre precisamente la integridad de la investigación y el aprendizaje. Los estudiantes sí o sí utilizan la inteligencia artificial, los académicos, todos utilizamos inteligencia artificial que nos ayuda, como lo comentaba, a ser más eficientes nuestros trabajos, nuestras búsquedas, la recuperación de información que necesitamos. Aquí lo importante es saber o reconocer desde dónde estamos recuperando dicha información. Hoy en día, algo muy importante que están realizando las instituciones de educación superior es que están desarrollando políticas precisamente del uso de estas nuevas herramientas con inteligencia artificial para que sea provechoso tanto la herramienta como continuar con el equilibrio de los beneficios que la inteligencia artificial proporciona a la investigación versus el mal uso que se pudiera dar también a estas mismas herramientas. Em, Primero que todo, bueno, la integridad académica es un tema que está muy presente hoy en día. La aparición de revistas depredadoras y fraudulentas, que principalmente sus características es que son revistas que no tienen ese proceso de revisión por par rigurosa, no importa, no le dan seguimiento a la calidad de los documentos que están recibiendo para publicarse. Los datos o la información del equipo editorial de las revistas son poco transparentes. Los artículos que aceptan no necesariamente son artículos relevantes o de impacto, son artículos de baja calidad. Esto afecta definitivamente a los investigadores jóvenes, que son los que buscan o los que requieren o tienen más impulso por publicar o más presión por publicar, y también en las instituciones con menos recursos, que obviamente empiezan a buscar en dónde pueden publicar los investigadores y que el tema del financiamiento o los costos implicados no sean mayores. Precisamente incide en países en desarrollo o los investigadores que necesitan publicar con urgencia. La consecuencia de utilizar o de publicar o de utilizar este tipo de revistas fraudulentas o depredadoras es que la información publicada ahí se propaga fácilmente. Entonces, es a donde incurrimos también a este fenómeno de infoxicación, que tenemos tanta información que muchas veces no sabemos discernir en si es investigación real o validada, o investigación realizada con inteligencia artificial que no está validada de alguna forma, etcétera. Eso crea una desconfianza en la literatura científica y por lo tanto daña tanto a la carrera de los autores como también de las propias instituciones y de la investigación publicada, obviamente a nivel país y en el mundo en general, al ser reproducible ese tipo de investigación fraudulenta.
Algo muy importante también es que estas revistas logran infiltrarse en bases de datos reconocidas cuando la selección de las revistas en ciertas bases de datos no es también muy rigurosa y al indexarse este tipo de revistas hace precisamente que se cree esa conexión de ideas, conexión de citas basadas en revistas fraudulentas que incluso imitan a la publicación original, crean una falsa página en donde copian el ISSN, el título, las métricas de la revista, etcétera. Y lo único por ejemplo, pueden falsificar la URL, crean algo diferente, pero hacen que el investigador vaya a publicar en esta revista fraudulenta y además logre indexarse en estas bases de datos. La recomendación siempre es que las revistas, precisamente de calidad, tienen que ser transparentes, tienen que tener visible su gestión editorial, su equipo editorial. Se recomienda obviamente reducir los costos de la publicación, implementar herramientas de diagnóstico de documentos poco confiables, ¿no? Para publicarse. Las prácticas de revisión por par sí o sí deben de continuar dentro de las publicaciones y sobre todo fortalecer dentro de la educación, dentro de las instituciones, las buenas prácticas de la publicación. Algunas de las conductas fraudulentas que se están viendo hoy en día y que además también afectan al comportamiento o al análisis bibliométrico de la literatura publicada global o que realmente, o que también estas conductas o este análisis constante de lo que se produce, de lo que se publica, de quiénes publican más, de cuántas citas tienen esas publicaciones, etcétera, también hacen que o logran o están impulsando a estas conductas fraudulentas. Por lo tanto, también hay que nivelar lo que se pide, ¿no? A nivel institucional, a nivel producción, no es publicar más, sino es publicar con calidad. Algunas de las prácticas fraudulentas mayormente conocidas son el salami slicing, en donde los investigadores dividen los datos de un mismo estudio en varios artículos con tal de tener una mayor cantidad de publicaciones que ofrecer. También añadían citas ficticias para inflar los recuentos de las citaciones, ya sea a nivel revista, a nivel autor, hay también anillos de citación en donde cambian citas falsas entre dos o más partes, ya sea entre autores, entre revistas, o la situación coercitiva, en donde un grupo de personas o de eh, piden a los autores que los citen, por ejemplo, ya sea el editorial o los revisores. Yo te publico, yo reviso tu documento, etcétera, pero necesito la condición es que me cites. Incluso les entregan, ¿no? El número y todo de la publicación con tal de tener una mayor cantidad de citaciones y el autor, obviamente, con tal de publicar, cae en esta situación coercitiva. Las fábricas de papeles que fueron muy conocidos, en donde se produjeron miles de artículos que fueron vendidos con revisión por par falsa y bueno, hay un grupo de personas que en este caso estuvieron dispuestas a pagar con tal de presentar publicaciones aunque no fueran de su autoría. Las editoriales depredadoras también, ¿no? Que solicitan manuscritos y cobran por publicarlos sin supervisión editorial. Las revistas secuestradas, que son las que copian el título, el ISSN, características de revistas legítimas, sí, para crear una entidad separada y fraudulenta y lleven a los investigadores a publicar en estas revistas o llegan a aparecer en estas bases de datos
que posteriormente al reconocer que son revistas secuestradas, fraudulentas, etcétera, las tienen que remover. Y después viene todo el fenómeno de las retracciones también de artículos publicados, etcétera. Los mercados de autores, ahí también hubieron casos importantes en algunos países en donde había una red de chats en donde autores vendían coautorías, un grupo de investigadores vendían coautorías para sus documentos y había obviamente un grupo de investigadores dispuestos a pagar por esas coautorías, por esa posición en el documento, con tal de presentar publicaciones que no les pertenecían y los otros obviamente con tal de tener una ganancia si ya tenían un artículo creado. Y también el mercado de citaciones, también personas capaces de vender citas, ofrecer citas en sus documentos y personas capaces de pagar precisamente por esas citaciones. Entonces, todas estas conductas fraudulentas hacen que algunos grupos de interés se beneficien, principalmente por la presión, como les he comentado, de publicar por parte de los autores. Entonces, la aparición de las revistas depredadoras han ido incrementando en los últimos años, siguen apareciendo, siguen estando ahí, siguen los investigadores, sobre todo los más jóvenes, poderlas identificar muchas veces confían, obviamente, al recibir un mensaje, ¿no? De que están interesados en su investigación, en su artículo, les envían el link, el investigador cae en ese link y obviamente envía todo su proyecto a una revista fraudulenta y no solamente se pierde la investigación del autor, sino del investigador, sino también los fondos que formaron parte de esa investigación. Entonces también son pérdidas de recursos de investigación. Lo que les comentaba sobre las revistas secuestradas que logran indexarse en fuentes fiables, tienen grandes efectos porque pueden ser citados y se puede importar contenido en fuentes fiables, ¿no? Como incluso como ORCID, en donde un investigador agrega todas sus publicaciones y vamos dando seguimiento a toda esa fuente de conexión de ideas, de citas, incluso de fuentes poco fiables. La gravedad del problema. ¿Cuál es la gravedad del problema? Claro que además de todo lo que les he comentado, es que, por ejemplo, la red de citaciones, ¿no? Hay trabajos, aquí les he presentado esos trabajos que se los presentamos en un evento de Clarivate también, en donde, por ejemplo, hubo un artículo que la revista International Journal of Advanced Computer Technology estaban solicitando $150 a los autores para publicar y el tipo de contenido que había no tenía ninguna relación ni en lo que estaban publicando, era cualquier cosa, ni obviamente relación con la revista. Obviamente, nuestro proceso de evaluación y de selección dentro de la Web of Science es muy meticuloso, es muy estricto y este tipo de publicaciones no está indexado en WOS. Sin embargo, el contenido de la revista puede encontrarse en otras redes de citaciones. Hay otra revista que también aceptó un artículo engañoso eh, titulado What's the Deal with Birth, en el cual pidieron $1,027 por publicarlo. Entonces, revisaron el documento, les dijeron, ok, estamos de acuerdo, solamente páganos $1,027 y lo publicamos sin tener ninguna reparo en revisar la calidad del documento que se está agregando dentro de la publicación. Obviamente, la revista no está indexada en la Web of Science Core Collection y sin embargo, el contenido de la revista sí puede ser localizado en otras redes de citaciones. El escándalo de la fábrica de papeles, también todos estos documentos publicados en revistas que pueden estar
actualmente infiltrados en revistas legítimas. Todo ese contenido de editoriales fueron removidas de la colección principal de la Web of Science. Sin embargo, aún pueden encontrarse en otras redes de citación. Las revistas secuestradas son una forma de ciberdelincuencia en donde clonan el sitio web de la revista original para hacerse pasar como una publicación legítima. Y bueno, y estas revistas están infiltradas en algunas otras bases de datos, lo que ha también logrado o realizado al día de hoy que precisamente se estén removiendo, se estén deseleccionando revistas de otras plataformas también, porque por la falta de revisión de la selección de este tipo de revistas, ¿no? Que sean las legítimas, las originales, los documentos no están indexados en la colección principal de la website. Nosotros nos cercioramos de que toda la información de todas las revistas que están indexadas en la Web of Science sean revistas de calidad. Si bien la Web of Science es una plataforma que, como les comentaba, que agrega diferentes bases de datos. Tenemos más de 34.950 revistas activas, únicas dentro de todo Web of Science. Hay más de 60.000 publicaciones en el mundo hoy en día, entre revistas de editoriales de instituciones académicas, como revistas de editoriales comerciales. Em, y bueno, dentro de todo Web of Science, estas 34.950 revistas están clasificadas en diferentes, pueden estar clasificadas en diferentes bases de datos. WOS es un mundo de publicaciones em, que están clasificadas en revistas regionales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Cielo Citation Index, al cual ustedes también como usuarios de la Universidad de Antofagasta pueden acceder. Cielo es un organismo que agrega, indexa publicaciones de la región, ¿sí? Con investigación publicada por autores regionales principalmente, en temáticas regionales. Y bueno, tenemos un índice dentro de Web of Science en donde ustedes pueden darle seguimiento precisamente a toda esa literatura publicada en Cielo y poderla analizar bajo el esquema de curación de contenido que hay dentro de Web of Science, de las clasificaciones que hay dentro de la herramienta, para poder encontrar en forma más fácil todas las temáticas relacionadas con su investigación en revistas de Open Access a través de Cielo, en Cielo Citation Index. También tenemos de Corea, de China, de Arabia. Y bueno, aquí estas bases de datos tienen su propio proceso de selección, ¿no? Cielo tiene su proceso de selección, que ustedes seguramente lo conocen. Seleccionan las publicaciones que están dentro de esta fuente, de esta base, y nosotros agregamos toda la información de las publicaciones de Cielo y las indizamos dentro de Web of Science. Asimismo, tenemos otro tipo de publicaciones, no solamente revistas, documentos provenientes de políticas públicas, el Policy Citation Index, de patentes, el Derwent Innovation Index, de repositorio de datos, de fuentes de financiamiento, de preimpresiones, de disertaciones y tesis. Entonces, todo aquí también ustedes pueden navegar por diferentes recursos que complementan a su investigación. Estas fuentes también provienen de diferentes fuentes del mundo que nos permiten poder entregar a los investigadores otras fuentes para complementar a la investigación más allá del núcleo principal de WOS. También documentos provenientes de revistas de Medline, ¿no? También todas aquellas entidades que les interesa o que trabajan con material de Medline. También está el índice dentro de Web of Science o de INSPEC o de Food Science and Technology Abstract o de los CABI, Zoological Record, Current Content Connect, el Bias Citation Index. También tenemos todo ese tipo de contenido dentro de la plataforma y hoy en día
un nuevo contenido abierto para todos nuestros usuarios es el Research Commons. Esta fuente de Research Commons son revistas que provienen de OpenAlex y de Crossref. Así que son revistas también de acceso abierto. Tienen su propia selección dentro de OpenAlex, Crossref. Nosotros lo agregamos dentro de Web of Science, dentro de toda de toda la plataforma y estamos curando toda la información que hay para que también puedan analizar toda esa literatura publicada en estas fuentes dentro de WOS y poder dar seguimiento a toda la red de citaciones y de conexión de ideas que hay dentro de la plataforma. Algo que hace único todo WOS es el núcleo principal de Web of Science. Voy a bajar esto porque a lo mejor no se puede ver por aquí. Pero dentro de todo WOS existe esta fuente principal, este núcleo principal, la Web Science Core Collection, en la cual indexamos revistas en el área de las ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades, provenientes de conferencias y de libros, los Book Citation Index, los Conference Proceeding Citation Index y con citas de fuentes emergentes, los Emerging Sources Citation Index. Todas estas publicaciones que están indexadas en este núcleo principal son revistas que pasan o publicaciones de conferencias o de libros que pasan por un estricto proceso de evaluación y de selección. Las revistas que están en este núcleo principal tienen que cumplir sí o sí con 24 criterios de calidad. Aquellas revistas que se encuentran en otras fuentes de WOS, que además cumplen o que cumplen con esos 24 criterios de calidad, pueden estar también indexadas en el índice que le corresponda dentro de este núcleo principal de WOS. Si además de los 24 de calidad cuentan con 4 criterios de impacto, impacto en citaciones, entonces pueden formar parte de uno de los 3 índices de mayor impacto a nivel global, que es el de ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades dentro de este núcleo principal de WOS. Entonces, todo este núcleo principal de WOS, con este contenido seleccionado, evaluado, de calidad sí o sí, y de impacto, aquellas que además tienen alta presencia en citaciones, en impacto, en visibilidad a nivel global, nosotros tomamos toda esa metadata, todas esas fuentes, todos esos millones de registros, todas esas citaciones o conexión de ideas que se dan entre las publicaciones dentro de esos documentos y a través de otras herramientas podemos dar seguimiento a la experiencia del investigador a través de Exploro, al análisis de la publicación científica y académica, el impacto de esas publicaciones a través de insights, la colaboración o los financiamientos concedidos a través de Pivot. WOS es la plataforma mayormente utilizada por la comunidad académica y científica global y más del 75% de las evaluaciones de investigación que se realizan en el mundo confían en la data y en la curación y en la selección del contenido del núcleo principal de la Web of Science, de la Web of Science Core Collection. Nuestro estricto proceso de evaluación es incomparable, lo tenemos visible. Cualquier persona, cualquier autor, cualquier editorial puede revisar nuestros criterios de selección. Generalmente las editoriales revisan que cumplan sí o sí con los 24 criterios de calidad, tienen que cumplir con lo básico que se requiere, que te requiere tener una revista, que es la visibilidad de sus documentos publicados, de sus fascículos, el acceso a los contenidos, los datos de contacto del editor, la gestión de la revista, que el título, el ISSN, etcétera. Si cumple con esto, mínimo requerido por cualquier publicación, pasa por una selección editorial en donde se revisa que el título, los resúmenes de los documentos publicados coincidan con el título de la revista, el contenido de la revista, los objetivos de la revista
y si cumplen con esto, pasan a una tercera revisión, a una tercera fase, la evaluación editorial, en donde tienen que cumplir precisamente con el contenido con la calidad del contenido que está ofreciendo las publicaciones, las citas apropiadas a la literatura, información de los autores, que la revista forme parte de convenios internacionales, etcétera. Cuando cumple con estos tres fases, la revista es considerada para ser parte del índice de citas de fuentes emergentes, los Emerging Source Citation Index, y entonces a partir de aquí o de los Book Citation Index o los Conference Proceeding Citation Index, adicional al tipo de documento o de publicación que requieren los Conference o los Book Citation Index, y ya son parte de la Core Collection. ¿Ok? Ya son parte del núcleo principal de la Web of Science al ser parte del Emerging Source Citation Index. Lo que no pueden cumplir hasta este minuto es el impacto en citaciones, el impacto, las métricas de impacto. Entonces, los criterios de impacto, cuando las revistas cumplen, además que son revistas que te reciben una considerable un análisis comparativo de las citas que reciben los documentos publicados en las revistas o los autores que publican en esas revistas o el comité editorial que ha publicado en esa revista o el contenido, o sea, de impacto también dentro de la Web of Science. Entonces, cuando cumplen además con estos criterios de impacto, la revista forma parte de uno de los tres índices de mayor impacto a nivel global. Hoy en día, todas las revistas que están en la colección principal de la Web of Science, tanto en el índice de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades y los Emerging Sources Citation Index, tienen métricas y están en el Journal Citation Reports, con las métricas de todas las revistas, más allá del factor de impacto. El Journal Citation Reports es la herramienta que también proviene de la colección principal de la Web of Science, de las revistas que fueron evaluadas y seleccionadas en WOS. Cada año se da seguimiento a las citas que reciben los documentos publicados en las revistas y se transforman en diferentes métricas. Más allá del factor de impacto, que es la métrica más reconocida que está en el Journal Citation Reports, también hay otras métricas que complementan al factor de impacto, como el impacto de citas, Journal Citation Indicator de la revista, y el ranking de la revista comparado con otras revistas dentro del mismo Journal Citation Reports, basados en otras métricas como el Hygiene Factor Score. Podemos dar seguimiento al impacto del Open Access que publica una revista, el impacto de citas que reciben esas publicaciones de Open Access de la revista, etcétera. El Journal Citation Reports nos permite localizar qué instituciones, por ejemplo, aportan al contenido de una publicación, de qué países, de qué instituciones, etcétera. Podemos dar seguimiento a todo el contexto a nivel revista, que son las revistas que están indexadas en el núcleo principal de la Web of Science. Una vez que las revistas son aceptadas y son indexadas dentro de la colección principal de WOS, entonces cada uno de la información que hay en la revista, perdón, en el documento publicado en la revista es agregado a la plataforma. Se agrega toda la información completa del documento y esto es muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque al tener toda la información del documento publicado en la revista, nosotros podemos analizar, no solamente recuperar el texto completo o el material o la información que requerimos para avanzar en nuestra investigación. Hay varias formas de recuperar el texto completo desde Web of Science y lo vamos a ver. Em, También podemos analizar en forma estratégica toda la información publicada ahí. Podemos encontrar las temáticas más influyentes en ciertas áreas del conocimiento. Podemos encontrar quiénes son los investigadores que publicaron en esas temáticas, de qué instituciones son, en qué revistas se están publicando, quiénes fueron las entidades de financiamiento, cuál es el impacto en citaciones. Damos seguimiento a la red de citaciones, en dónde se citó un documento, dónde ha sido citado, qué referencias utilizó, etcétera. Podemos
a analizar toda la información que hay en cada uno de los documentos publicados. Y algo muy importante es esa conexión de ideas, porque podemos identificar hacia dónde va la investigación, qué nuevos trabajos se publicaron a partir de un documento o a partir de una revista, qué trabajos citaron o citó ese documento y esos mismos trabajos, qué otros documentos citaron o hacia o dónde más fueron citados. Y así vamos entablando una conexión de ideas desde cualquier documento que ustedes localicen dentro de la Web of Science. Todas estas revistas también, toda esta información, todos estos documentos que están indexados o indizados en la colección principal de la Web of Science, también los trasladamos, toda la información de 1980 a la fecha, los trasladamos a Insights. Insights es una herramienta que nos permite analizar y comparar a nivel autor, institución, país o región, tipo de documento, publicación, editorial, fuentes de financiamiento, por departamentos también, toda la literatura publicada entre 1980 y la fecha de todas las revistas que están indexadas también en el núcleo principal de la Web of Science. Entonces podemos analizar, si bien en Web of Science lo podemos hacer, Insights nos presenta no solamente las métricas o la visibilidad de información que hay en Web, sino que se desarrollan. Tenemos más de 80 métricas en Insights que nos permite poder analizar y medir el impacto y la relevancia y los documentos de toda esta literatura publicada. Dentro de Insights podemos analizar toda la información que hay en Web of Science, en la colección principal de la Web of Science, a nivel revista de las más de 23,000 revistas de alto impacto, clasificados en 254 categorías temáticas y en Insights adicional, en todas las revistas que están indexadas en WOS se clasifican en al menos una de 254 categorías temáticas. Adicional, las clasificamos con base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en 17 clasificaciones. Adicional, las clasificamos toda esa literatura publicada en temáticas de citación a nivel macro, meso o micro. Adicional, las clasificamos de acuerdo al contenido que tienen en acceso abierto, en Open Access, y no solamente a nivel dorado o verde o green, sino dorado, dorado híbrido, libre para leer, o verde, verde aceptado, verde y publicado, verde y sometido. Tenemos todas las versiones de Open Access que hay de cada documento publicado. Hemos colaborado con más de 18,000 instituciones en el mundo, las cuales se han normalizado el nombre de la institución dentro de Web of Science, de tal forma que podemos incluso dar seguimiento a todo lo que publican los autores de una institución, independiente de que un autor se le ocurrió publicar con un nombre, a otro autor con otro nombre de variante de la institución y al otro con otro, etcétera. Todo está normalizado, identificado bajo un solo nombre, en este caso, Universidad de Antofagasta. Y entonces podemos recuperar fácilmente a través de Web Science y de Insights toda la producción científica publicada por autores de la Universidad de Antofagasta, independiente de que hayan publicado con diferentes variantes de nombre. Igual estamos trabajando a nivel autor, a nivel personal. Los autores también son muy creativos y publican con diferentes variantes de nombre de autor. Adicional que dos autores pueden tener un mismo nombre e incluso trabajar o desarrollar proyectos en la misma área. Entonces, ¿cómo podemos, o errores ortográficos que puede tener un autor también al publicar? ¿Cómo podemos localizar la autoría de una persona si puede haber diferentes variantes de nombre de autor o otro autor puede tener su mismo nombre? ¿Cómo poder localizar esa autoría? Bueno, estamos también trabajando con autores a nivel global para desambiguar su autoría.
La ambiguación es un problema muy grave, muy constante y se está trabajando a nivel global, no solamente en Web of Science, sino otras plataformas como ORCID, que permite que un investigador pueda agregar todas sus publicaciones, todo su historial, toda su trayectoria académica o científica, y al agregarlo a esta plataforma de ORCID se le genera un identificador único, su ORC-ID. Y con ese identificador único, hoy en día, incluso las editoriales están solicitando a los investigadores que al menos tengan su número ORCID creado, su número ORCID creado. Y ese es un número único que, independiente de cómo hayan publicado, se puede validar que bajo ese identificador es las publicaciones que le pertenecen, que son de autoría del investigador. Web of Science tiene su propio Researcher ID, identificador del investigador, que conecta con ORCID. Entonces, si ustedes ya tienen un perfil en ORCID, al crear su perfil en Web of Science como investigador, su Web of Science Researcher ID, se sincroniza automáticamente lo que tienen en WOS, va a ORCID y lo que tienen en ORCID viene a Web of Science y pueden también validar bajo un número único de investigador en WOS toda su autoría, todas sus publicaciones, incluso de revistas que no están indexadas en WebOfScience. ¿Ok? Damos seguimiento también a la información de los financiamientos, etcétera. Adicional a esto, si bien a través de Web of Science podemos obtener los documentos más relevantes para investigar de las publicaciones fiables de mayor calidad, nos apoyamos también con ENO. Vamos a entrar primero que todo, vamos a ir por acá a Web of Science. Déjenme ver. ¿Están viendo mi pantalla? No, me parece Vemos tu que... presentación, Susana. Gracias. Voy a compartir. Es que ahora sí. Ahora sí. Gracias. Ok. Entonces, ¿cómo ingresamos primero que todo a Web of Science? Para poder ingresar a Web of Science es una suscripción de la Universidad de Antofagasta. Entonces, ustedes tienen que ir a la página de la biblioteca, ¿sí? Biblioteca.uantof.cl. Y dentro de la página de biblioteca de los recursos digitales, que está aquí en la parte central, van a encontrar los recursos digitales que suscribe la universidad para todos ustedes. Van a encontrarse aquí a Web of Science. Entonces, ustedes le dan clic en Web of Science y les va a pedir que ingresen con sus email de la institución, ¿ok? Entonces aquí esto es un sistema interno, un sistema proxy, en donde los autentica y los acredita como usuarios de los recursos suscritos por la universidad. Entonces es importante que para ingresar a Web of Science ustedes accedan a través de esta vía, ¿ok? A través de la página de la biblioteca de la institución. Una vez que ustedes acceden con sus credenciales de usuario, de académico, de alumno, em, administrativo, etcétera, entonces ustedes ya van a encontrarse con la Web of Science, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ustedes están ya dentro de la Web of Science, van a tener habilitada la opción de hacer búsquedas a través de los documentos o búsqueda de de las publicaciones a nivel investigador. Y aquí, posteriormente, vamos a trabajar en un taller para que ustedes puedan desarrollar o desambiguar o acreditar su perfil de investigador para poder trabajar en él. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a trabajar directamente con la Web of Science. Una vez que ustedes están dentro de la plataforma, yo les recomiendo siempre que se registren adicional como usuarios de Web of Science. ¿Por qué registrarse como usuarios de WOS? Es muy fácil, les toma de 2 a 3 minutos. Tienen la opción de iniciar sesión o de registrarse. Van a ir a la opción de registrarse. Para esto lo tienen que hacer a través de la vía que les comenté, a través de la autenticación como usuarios de la universidad. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen por fuera,
Hoy en día, a través de WOS, pueden generar su perfil de investigador sin necesidad de que la institución tenga una suscripción. No les habilita la opción de documentos. Entonces, si ustedes lo hacen por fuera y se registran, no van a tener visible la opción de documentos para hacer búsquedas dentro de la plataforma. Es muy importante que lo hagan a través de la universidad, de la biblioteca, conectándose como usuarios de la universidad. ¿Ok? Entonces se registran, les va a pedir su correo electrónico, de preferencia el institucional. Van a recibir en ese correo electrónico el link de activación a WOS y entonces una vez que lo activan ya pueden utilizar la plataforma. ¿Ok? Hoy en día, bueno, Web Science tenemos la opción de, de la búsqueda avanzada o la búsqueda tradicional que podemos buscar dentro de todos los documentos de todas las revistas que les comenté que están indexadas dentro de la plataforma. Puede ser en todas las bases de datos. Aquí ustedes van a visualizar las bases de datos que tiene acceso la Universidad de Antofagasta, entre ellos Research Commons, Zero Citation Index, ProQuest Dissertation and Thesis, preprints, también a la colección principal de la website. Y ustedes van a seleccionar desde qué plataforma o bien desde todas las bases de datos que quieren hacer búsquedas de contenido, de material para su investigación. A través de la búsqueda básica o avanzada, ustedes van a poder buscar dentro de cualquier plataforma o la base de datos que elijan dentro del campo del documento, ya sea en el título del documento, desde el título, desde los autores, desde el resumen, etcétera. O bien en la colección principal tenemos más campos para hacer las búsquedas. ¿Sí? Y podemos buscar en cualquier campo del documento, por idioma, si queremos únicamente documentos en tal idioma, palabras claves, etcétera. Nosotros podemos hacer búsquedas dentro de la plataforma. Entonces, ya sea dentro de los campos, puedo añadir y agregar búsquedas a través de operadores de búsquedas and or not y agregar más información. Yo voy a hacer una búsqueda simple desde la colección principal de la Web Science por campos. También está la búsqueda avanzada, en donde nos permite trabajar con más etiquetas de campo y tenemos que conectar con los operadores de búsqueda, sí, operadores booleanos, operadores de búsqueda, para recuperar información desde la Web Science. Entonces, por ejemplo, cuando hago una búsqueda por campo, por temática, supongamos que yo estoy buscando, haciendo una investigación sobre cambios climáticos. Aquí algo muy importante es que Web Science, para la colección principal de Web Science, las revistas que están indexadas se piden que al menos título del documento del documento de la revista, el resumen y las palabras clave estén traducidos al inglés. WebScience es una plataforma que se utiliza por toda la comunidad académica del mundo y de investigación. Entonces, para poder tener mayor visibilidad y localizar todos los documentos relacionados a sus temáticas, se pide que al menos título, abstract y palabras claves estén traducidos al inglés, independiente del contenido original de la publicación que está en el idioma, obviamente, original, independiente que nosotros podemos buscar aquí que además el idioma sea, no sé, español, inglés, francés, lo que queramos. Aquí están todos los idiomas de la investigación, ¿ok? Pero lo que sí es que vamos a hacer las búsquedas por campos en palabras en inglés, ¿sí? Entonces yo voy a colocar que sea cambios climáticos, puedo también basarme en operadores de búsqueda y puedo colocar además, como toda la literatura está, toda la información está clasificada en áreas temáticas, yo voy a seleccionar que mi categoría sea astronomía. Entonces yo creo sobre cambios climáticos en astronomía y en astrophysics y lo busco dentro de la colección principal de la Web Science y tengo 972 documentos. Adicional, siempre voy a tener palabras claves, ¿sí? En donde tengo más información relacionados con astronomía, con cambios climáticos, con clima en el espacio, etcétera, que puedo agregar si quiero a mi búsqueda.
sí puedo ir agregando otras opciones a mi búsqueda, otras palabras clave, y entonces me va dando más información. ¿Ok? También tengo mi lista de resultados y tengo otros documentos relacionados con mi búsqueda que puedan ser de mi interés, que tengan que ver con las búsquedas que hice. Y también me agrega adicional otros documentos. Voy a volver aquí. Entonces, aquí tengo el listado de estos documentos. Si bien son 5.518, recuerdan que tenemos aproximadamente, leemos 264 artículos al año, tal vez más, tal vez menos. em, el tiempo que le invertimos a revisar el texto completo de una publicación. Bueno, aquí tenemos todo el listado, está ordenado del más reciente al más antiguo. Yo lo puedo ordenar de acuerdo a lo que yo requiera. Por ejemplo, puedo ver cuál es el impacto, las citas o vamos a colocar primero del más antiguo, del fecha menos reciente primero. El más antiguo es del 2000. No, este es. Vamos, fecha eh, más reciente primero. Vamos a ver, más reciente. Este es de febrero del 2026 y menos reciente. No sé por qué me sale 2027 este primero. Lo pusieron como menos reciente, pero algo está pasando. Pero aquí está, 1948. Imagínense desde cuándo. Obviamente hay publicaciones relacionadas con el espacio, con los procesos geológicos, con el cambio climático, etcétera. Entonces tenemos toda esta información y yo lo voy a colocar del mayor citado al menor citado. Es este documento del 2006 relacionada con la temática. Ha recibido 3.017 citas al día de hoy y utilizó 32 referencias. Es un documento de revisión y aquí tengo, por ejemplo, también la opción de acotar todos estos documentos que tengo. Son 18 documentos que dentro de estos 5.500 pertenecen al 1% de lo más citado a nivel global. ¿Sí? Son documentos que están rompiendo tendencia en citaciones. Es lo que se ha publicado en los últimos 10 años y lo más citado, el 1% de lo más citado de lo publicado en los últimos 10 años dentro de su categoría temática. Y este hot paper es un documento que está rompiendo récord en citación en los últimos 2 meses. Eso es el documento más citado en los últimos 2 meses de lo que se ha publicado en los últimos 2 años relacionado con la temática que yo estoy buscando. De acceso abierto, más del 30% de las revistas que están indexadas en Web of Science son de acceso abierto. Entonces también puedo delimitar únicamente por acceso abierto, quiero los más citados y tengo también por aquí otras opciones para delimitar si únicamente quiero desarrollado con recursos de agua o a nivel micro, absorption o con base a los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Nosotros podemos realizar y refinar toda la información de acceso abierto. Quiero los que son de acceso abierto y así voy refinando y de acuerdo a lo que yo necesito para mi investigación. ¿Ok? Entonces, desde Web Science, yo puedo revisar esto, yo lo puedo exportar a mi gestor de referencias de Node, al escritorio, a otros gestores de referencia en formato RIS, en RefWorks, por correo electrónico, en Excel, etcétera. Yo puedo exportar estas referencias. También puedo revisar, por cada referencia tengo obviamente el título del documento, el abstract. Puedo revisar, este es de acceso abierto, que fue lo que seleccioné. Y si ven, cada documento en Web of Science tengo la opción de ir al texto completo y gratuito de la editorial. Para esto, obviamente, si yo, por ejemplo, vamos aquí a verificar. em, Aquí está. Y aquí tengo la información del documento del acceso abierto.
de este documento? Bueno, primero antes de leer el documento completo, yo puedo revisar, ¿no? En el resumen, si realmente es la investigación que me interesa para mi proyecto. Tengo información sobre los autores que publicaron en el documento, tengo información sobre sus perfiles de investigador. Yo puedo ir a ver qué ha hecho Liu Yu en su ORC-ID o Mia Chi Yuan en su Researcher ID. Puedo ir a ver el perfil del investigador que publicó en este documento. Puedo ver la revista en donde está publicado este documento. Puedo ver información, perdón, aquí me fui a los documentos publicados por la revista. Voy a regresar. Aquí regresé. Puedo ver el impacto de la revista. Esta es una revista que está en el cuartil 1 en Astronomía y Astrophysics. Con base a su factor de impacto, está en la posición 6 de 84 revistas clasificadas en Astronomía y Astrophysics, o es la número 3 en Geociencias también, en el cuartil 1, y así voy viendo también en qué tipo de revista está publicado un documento que me interesa. Otras palabras clave que me permiten ir a revisar otros documentos relacionados con estas palabras clave para ampliar mi investigación. Tengo también información, bueno, nuevamente de la revista y las referencias que utilizó este documento. Si no está en WOS, si no está en una revista indexada en WOS, pero ha sido citado dentro de la comunidad WOS, podemos dar seguimiento a las citas de las referencias que citó este documento. Si está en WOS, podemos ver el registro completo, información de la revista, la red de citaciones, etcétera. Y también las mismas referencias, si ven aquí, podemos enlazar al texto completo o a través de ProQuest si tenemos suscripción, también podemos ir a ver los textos completos de estos documentos. Em, Tenemos toda la red de citaciones para que nos permite ir a ver hacia dónde va la investigación o dónde más fue citado en Web of Science. Entonces puedo ir, por ejemplo, en Research Commons. Hay 33 documentos publicados en revistas de Research Commons que citaron este documento. Puedo ir a ver en dónde o en Zero Citation Index, etcétera, en dónde ha sido citado principalmente este documento, si en el antecedente, en la base, en la discusión, otros documentos que me interesen, dónde ha sido citado últimamente, a qué índice dentro del núcleo principal de WOS pertenece, etcétera. Y así, tengo, por cada documento, tenga la opción de visualizar no solamente información estratégica del documento, sino que también puedo encontrar, ya que me interesa ver las opciones de texto completo que hay a través de la editorial, a través de Google Académico, a través de repositorios, etcétera, y me va dando toda esta información. Adicional, algo que los invito a obtener es en la opción de productos, aquí donde está productos, tenemos el EndNoteClick, ¿sí? EndNoteClick es una herramienta gratuita que ustedes pueden instalar en el navegador, en su navegador preferido, ya sea en Edge, Firefox, Opera, Chrome, ¿sí? Ustedes lo instalan y cuando está instalado en su navegador preferido, lo que hace EndNoteClick forma parte de la familia de EndNote, antes era Copernio, y lo que hace es que busca en forma automática la mejor versión de PDF del texto completo de cualquier publicación. Como se instala en su navegador preferido, aquí está, ¿sí? Lo que hace EndNoteClick es que busca no solamente en la Web of Science, sino en más de 20.000 páginas web. Empieza a trabajar y empieza a buscar la versión en PDF del texto completo de una publicación. Entonces, cuando está disponible esa versión en PDF, empieza a trabajar y lo recupera en forma automática, en este caso en WOS o desde la página de la editorial. Entonces, si está trabajando en otras plataformas, en otras bases de datos, también al instalarlo en su navegador preferido, lo va a recuperar en forma automática.
Cuando instalan esta herramienta en NuClick, igual conectados desde la red de la institución, busca primero en Open Access Legal, busca a través de repositorios, busca a través de las suscripciones que tiene a texto completo la Universidad de Antofagasta. Entonces es muy importante que lo instalen también conectados desde la red de la universidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes opciones de texto completo que hay. Aquí me voy al texto completo y aquí empieza, bueno, al tener ya tanta verificación, eh, vamos a ver por aquí, si soy humano, si soy humano, si soy, entonces me lleva a la página otra vez, si soy, y entonces me lleva. Y bueno, en lo que me encuentra aquí en la página de la editorial, ya me lo descargó en NoClick, si ven aquí, y entonces me permite recuperar la mejor versión del texto completo, ¿sí? De la editorial. Bueno, parece que no descarga todavía. Aquí ya lo descargó. Bueno, y aquí también, veamos, no lo descargaba. Bueno, ahora tenemos aquí y lo podemos descargar en nuestro computador, compartir, etcétera, en EndNote, ¿sí? Hablando de EndNote, y como les comentaba, una vez que nosotros ya seleccionamos, pongamos aquí, ya seleccionamos los documentos que me interesan para publicar. Ahora, aquí voy a tomar estos 6 solamente para tomar unos cuantos documentos. Ahora, EndNote, vamos a trabajar. Supongamos que ya revisamos, dijimos ya, estos documentos son los que me interesan para mi investigación, son los relacionados con lo que yo necesito. Entonces, yo puedo seleccionar todos los documentos, todos los registros, o voy de uno en uno, etcétera, o los selecciono todos y doy exportar. O puedo ir uno por uno también, ¿sí? Desde el documento, aquí está la opción de exportar y lo llevo a EndNote Online, ¿ok? Voy a volver aquí. Entonces voy a hacer exportar todos y lo llevo a EndNote Online. Entonces, EndNote es más que un gestor de referencias bibliográfico. Me va a permitir trabajar con estas 6 referencias que voy a exportar, ya sea seleccione 6 o puedo seleccionar todos, puedo seleccionar qué contenido quiero exportar. Aquí hay un personalizado con más información del documento. Yo puedo seleccionar qué quiero enviar. Voy a enviar el registro completo. Si es la primera vez que utilicé Online, entonces van a irse a sin archivar. Si ya tengo carpetas o grupos creados, bueno, lo puedo llevar a una carpeta o grupo. Voy a llevar estos 6 a mi gestor de referencias de EndNote. ¿Cómo utilizar EndNote? Cuando lo utilizamos por primera vez en la opción de productos, tenemos EndNote, le damos clic a EndNote, ¿sí? Miren por acá, me dice que ya los exportó. Aquí ya está la EN, que ya están en EndNote. Entonces, cuando utilizamos por primera vez EndNote, tenemos que ir a la opción que dice de gestor de referencias EndNote. Y desde ahí, cuando entramos por primera vez, nos va a pedir que leamos y aceptemos los términos y condiciones de uso de la licencia. ¿Ok? Una vez que lo aceptamos, entonces ya podemos empezar a trabajar dentro de EndNote. EndNote me va a permitir recopilar desde diferentes bases de datos en línea, agregar referencias en forma manual, importarlas desde mi computador si lo tengo en otro gestor de referencias, si prefiero trabajar con EndNote o quiero trabajar con EndNote, los descargo en formato RIS y entonces los importo desde mi computador en formato RIS, ¿ok? También, como vieron, desde las propias páginas de las editoriales, yo puedo exportar, ¿no? A EndNote lo puedo descargar y puedo exportar a EndNote o desde Web of Science puedo exportar a EndNote. Entonces, cuando yo entro a EndNote,
yo voy a poder trabajar y agregar incluso hasta 2 gigabytes de documentos anexos en PDFs. Puedo crear grupos o carpetas, puedo compartir esos grupos o carpetas y puedo trabajar en formato Word mis bibliografía, mis citas y encontrar la mejor revista potencial para publicar. Entonces, cuando entramos por primera vez, tenemos que acordarlo y aceptar los términos y condiciones de uso de la licencia y a partir de ahí yo puedo empezar a utilizar EndNote. Entonces, ya los exporté. Ahora voy a EndNote y en EndNote lo tengo aquí en sin archivar. Si ven del lado izquierdo, tengo la opción de sin archivar y aquí en Sin Archivar tengo mis 6 referencias que acabo de exportar desde Web Science a EndNote. Y aquí yo las tengo todas, puedo seleccionar el título y veo toda la información que guardo en EndNote, puedo adjuntar, por ejemplo, si descargué y guardé el archivo, lo puedo adjuntar o figuras a mi biblioteca en línea de EndNote, puedo agregar notas, etcétera. Y desde aquí puedo seleccionar mis 6 referencias y las puedo agregar a un grupo o carpeta. Si todavía no he creado ningún grupo, aquí puedo crear un nuevo grupo. Le voy a colocar aquí eh, Climate Change, Universidad de Antofagasta, y le doy a aceptar y entonces ahora mis carpetas, mis referencias ya están guardadas en este grupo que se llama Climate Change Universidad de Antofagasta. ¿Ok? ¿Qué hacer en EndNote? Muy importante. En aplicar formato o en descargas, ustedes van a encontrarse el plugin de cita mientras escribes en Word. Yo les recomiendo que lo instalen en el Word, en Windows, ya sea en Windows o en Macintosh, instalan este plugin y lo que hace el plugin es que cuando ustedes abren una hoja de Word, ¿sí? Se instala automáticamente EndNote. Déjenme ver si puedo por acá. eh, Word. Instalar EndNote. Un segundo, por favor. Word. Voy a ver si lo tengo instalado. Sí, lo tengo instalado por aquí. Voy a volver a compartir por aquí mi screen. ¿Ok? Entonces, cuando yo lo instalo en Word, ¿sí? Dentro de las páginas, lo que tengo aquí, voy a encontrar, perdón, cuando abro Word, voy a encontrar dentro de los tabs EndNote, ¿ok? Yo aquí tengo, bueno, la versión de escritorio, pero ahora lo voy a cambiar a mi versión en línea. En línea. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a redactar nuestro manuscrito y podemos insertar citas, va a ser la búsqueda dentro de EndNote. Entonces, dentro de mi gestor. Entonces, si yo busco, por ejemplo, Climate Change en EndNote, estoy redactando y quiero una cita de mis referencias que están sobre climate change. Entonces yo selecciono una o lo que necesite y lo inserto. Y automáticamente se inserta la información en EndNote y se inserta tanto la cita como la bibliografía. Y yo tengo más de 4.900 estilos bibliográficos para cambiarlo de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces, yo puedo cambiar así de fácil la cita y la bibliografía y voy redactando mi investigación. Y vuelvo a insertar y vuelvo a buscar
y, por ejemplo, voy a colocar, no sé, aquí Astronomy. Y entonces voy a buscar todo lo relacionado, inserto, se inserta la cita, se inserta la bibliografía, voy a actualizar aquí para que se inserten ambos. Y aquí está la cita, la bibliografía, y yo puedo cambiar de acuerdo al estilo bibliográfico que necesite. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo eh, esto, que a través de EndNote ustedes descarguen esta herramienta de cita mientras escribes en Word. También es importante que una vez que estoy redactando mi manuscrito, por ejemplo, mis referencias, si las quiero compartir, yo puedo seleccionar las referencias que quiero compartir, voy a organizar, administrar mis grupos, digo, no, mis referencias en administrar mis grupos, de Climate Change, yo necesito administrar el uso compartido. Yo necesito empezar a compartir y enviarle a mis alumnos que vamos a trabajar con estas referencias, ejemplo.com, con estas referencias y les voy a dejar que puedan sobreescribir y agregar información a la referencia, etcétera, o solo lo lean, lo aplico y esta persona va a recibir un correo electrónico notificándole que le quiero compartir esta carpeta con 6 referencias. Quiero editar o me equivoqué, no se lo quiero compartir a esta persona, etcétera, o puedo agregar más. Y entonces vamos a empezar a compartir las referencias y poder trabajar con las mismas referencias en grupo. ¿Ok? También EndNote tiene esta opción de coincidencia en donde ustedes enlazan con el Match Manuscript y nos lleva al Master Journalist de Clarivate, en donde tenemos la ventaja de tener esta opción de Match Manuscript. Nos va a pedir que nos loguemos con el mismo email y contraseña de Web of Science y de EndNote. Y entonces aquí nosotros agregamos el título de nuestra investigación, el abstract de nuestra investigación y relacionados con toda la información que hay de las revistas que están indexadas en la Web of Science, me va a dar me va a dar las revistas que coincidan con las palabras claves que coloqué en el título y en el abstract de revistas que están indexadas en la Web of Science. Y entonces voy a poder vincular también a esas revistas. ¿Ok? Por último, hablando sobre el análisis de la literatura, una vez que ya está toda la literatura publicada, nosotros podemos dar seguimiento a través de, por ejemplo, Insights, precisamente todos estos documentos que están publicados desde 1980 a la fecha. Insights es una herramienta que el día de hoy suscribe la Universidad de Antofagasta. Para entrar a Insights es una herramienta estratégica. Ustedes entran a la opción que dice Insights Benchmarking and Analytics y cuando entren por primera vez también les va a pedir que perdón, que inicien sesión con su usuario y contraseña, igual de la Web of Science, de EndNote, del Journal Citation Reports, etcétera. Y a través de Insights ustedes pueden analizar toda la literatura publicada de 1980 a la fecha a nivel investigador, a nivel institución, a nivel departamentos, país o región, área de investigación, tipo de publicación y agencias de financiamiento. Podemos generar reportes que ya están predeterminados aquí en el sistema. Entonces podemos analizar sobre la institución o sobre otra universidad, en dónde están publicando, quiénes son los investigadores que están, cuál es el impacto de sus publicaciones, con quién colabora, en qué revistas publican principalmente o a nivel investigador, departamento, etcétera. Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis a nivel institución, yo puedo seleccionar, puedo guardar, puedo descargar, puedo compartir también estos reportes, puedo seleccionar la ventana de tiempo, puedo dejar si están los emerging sources o los documentos de las revistas indexadas en el ESI o no, y puedo colocar, por ejemplo, aquí Universidad de Antofagasta y puedo analizar en los últimos 5 años o tener un reporte rápido de qué ha pasado en los últimos 5 años
con la producción científica de autores que han publicado a nombre de la Universidad de Antofagasta. Y puedo ver en qué áreas principalmente publican los autores de la universidad en los últimos 5 años, a nivel GIP, a nivel Web of Science, en qué temáticas, la producción científica de los documentos publicados por autores de la Universidad de Antofagasta en revistas indexadas en la colección principal de Web of Science ha ido en decrecimiento. Y el impacto de sus publicaciones también podemos ver, también miren el 2024, si bien en los últimos años su impacto de lo publicado en diferentes áreas temáticas había estado por encima de la media global y encima del baseline de Chile, el último año, en 2024, el impacto de sus publicaciones estuvieron por debajo de lo esperado en citas de las diferentes categorías temáticas en las que publica. Y también podemos ver en qué revistas principalmente publicó en los últimos 5 años, enfocados en revistas de cuartil 1 y cuartil 2. El impacto también de las citas recibidas en las diferentes categorías temáticas a nivel GIP y en qué temáticas de citación principalmente publican los autores de la institución. Todo esto lo podemos analizar desde Insights, podemos analizar también la colaboración, por ejemplo, con qué países colaboran principalmente, con qué países y en qué áreas colaboran principalmente, en astronomía, en ecología, en microbiología, etcétera. Con qué instituciones colaboran principalmente los autores de la Universidad de Antofagasta y si son instituciones nacionales o bien también hay instituciones internacionales. También podemos ver en qué revistas publican principalmente los autores de la universidad y en cuáles tienen un mayor impacto en publicar. En estas revistas que ustedes ven aquí, tienen el impacto de las citas, de los documentos publicados en estas revistas están por encima de lo esperado en la revista. ¿En qué revistas publican principalmente? ¿Qué revistas citan a los autores de la universidad y qué revistas están citando los autores de la universidad? Em, También podemos ver, obviamente, por aquí los documentos más citados. Y también, estos son documentos, es un reporte, perdón, que ya está aquí, que únicamente coloca el nombre de la institución, pero yo puedo analizar también, por ejemplo, las revistas, las fuentes de publicación y puedo, por ejemplo, ver ya, me interesa conocer cuáles son las revistas. Voy a limpiar aquí en los últimos 5 años, qué autores de mi institución, aquí selecciono Organization Name, Universidad de Antofagasta, ¿sí? Lo actualizo, han publicado principalmente. Entonces aquí está un listado de revistas en donde los autores de la Universidad de Antofagasta han publicado principalmente en los últimos 5 años, de revistas indexadas en la Web of Science. O también puedo ver, por ejemplo, está tardando un poco. Puedo seleccionar, sí, pero quiero ver únicamente aquellas que son de Open Access o que el área de investigación únicamente en el esquema. Hay diferentes esquemas de clasificación, Web of Science, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, 22 categorías temáticas del Essential Science Indicators por temáticas de citación a nivel macro, meso, micro, también a nivel OSD, a nivel ranking de Shanghái, etcétera. Tenemos diferentes clasificaciones y puedo incluir aquí, ok, pero yo únicamente quiero los de astronomía, ¿sí? Aquellas revistas que han publicado en el área de astronomía autores de mi institución. Y aquí tengo el nombre de las revistas, tengo información en qué cuartil se encuentra la revista, impactos, tengo más de 80 métricas a las cuales puedo dar seguimiento. O puedo ver, por ejemplo, analizar, quiero el listado de investigadores. Aquí es un listado solamente de investigadores. Aquí lo voy a limpiar. Es un listado de investigadores predeterminado,
se muestran los últimos 5 años, pero yo aquí puedo colocar más años, etcétera, y puedo colocar que la afiliación sea la Universidad de Antofagasta. Entonces aquí puedo seleccionar 533 investigadores en 1.697 documentos entre el 2020 y 2024 de la Universidad de Antofagasta con su ORCID, su Researcher ID, sus otras afiliaciones. Puedo ver su liderazgo como primer autor, su índice H, etcétera. Y puedo incluso únicamente seleccionar los que son del área de astronomía, por ejemplo aquí, Web Science o de la OCDE, ¿no? De la OCDE. Vamos a dejar Web of Science para continuar con astronomía. ¿Quiénes son los autores de la Universidad de Antofagasta? Clasificados que han publicado o de los documentos que han publicado en astronomía. Entonces aquí tengo Alonso Javier, tengo 106 documentos, aquí tengo otros. Puedo ver los documentos, ¿sí? Puedo ver por aquí los documentos que han publicado. Puedo descargar estos documentos, puedo ver el impacto del documento, de las citas que ha recibido, puedo ver de sus documentos con quién ha colaborado, con qué autores, en qué revistas ha publicado, con qué instituciones, qué entidades de financiamiento, etcétera. Puedo analizar a nivel súper desglosado cualquier información publicada de la Web of Science que está aquí presente en Insights, ¿ok? Ahora sí, por el tiempo, como ven, podemos hacer muchas cosas con todas estas herramientas que suscribe la universidad para ustedes. Vamos a dejar este tiempo para preguntas. Sí, muchas gracias Susana. La verdad es que una interesante charla. Si por tiempo no podemos abarcar todo, bueno, ahora damos espacio a las preguntas, podemos hacerlo levantando la mano. También tenemos otras consultas en el chat. Partimos por las dos que están del chat. Susana, las Sí, claro puedes, que sí. eran dos. Una era de Carlos Maureira. Ahí las voy a ir dejando. Él hace una pregunta en relación a una revista que fue expulsada de Web of Science y ahí sí tú la puedes declarar. Si tú la puedes. Caso de la revista Science of the Total Environment, expulsada recientemente de la base de datos. Vamos a ver el chat. Muchas gracias. Dice, caso de la revista Science of the Total Environment, de Clarivate. Claro que sí. Para cualquier información sobre revistas que han sido expulsadas de la plataforma o de Web of Science o de Journal Citation Reports, ¿sí? Es importante mencionarles que todo lo tenemos visible, disponible aquí, en productos, en el Journal Citation Reports. En la página de ayuda. Ah, no, perdón. Aquí está. Training and Support, Help Training Portal. Aquí, artículos de ayuda. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la página del editorial, los títulos que han sido suprimidos, ¿sí? Los que se encuentran en revisión, incluso en WOS o en el Master Journalist aparecen como on hold. Y principalmente, ¿por qué se han suprimido? Aquí está desde el 2024. Principalmente son por temas de citaciones, de autocitaciones. em, Aquí está toda la información, ¿sí? De aquellas publicaciones, de por qué fueron suprimidas. Incluso, bueno, hace unos años hubieron algunas revistas que fueron también suprimidas por cambio de conducta, por así decirlo, de evaluación, dejaron de cumplir con los criterios de calidad, ¿no? Que se pide como mínimo para permanecer dentro de la Web of Science. Una vez que la revista es aceptada en WOS, se sigue evaluando. Aquí les voy a compartir esta página.
Se sigue evaluando constantemente, también también se escucha, obviamente, a la comunidad académica sobre cualquier inquietud que haya sobre una publicación, se reevalúa también esas publicaciones y bueno, ya el comité editorial, bajo esta reevaluación, considera si es importante su remoción de la plataforma. Al no cumplir, principalmente es porque no cumplen con los criterios de calidad, a pesar que ya entraron algunas revistas, pueden caer en estas prácticas, malas mañas o prácticas fraudulentas, lo que sea, puede ser, o que los investigadores publiquen bajo otros criterios, etcétera. Entonces es cuando empiezan primero las retracciones y después obviamente se empiezan a conversar con la editorial para que la revista va a ser removida de la plataforma. Por políticas internas, la editorial es la que debe de responder ese tipo de preguntas de por qué fue removida de Web of Science. Entonces, es importante que contacten principalmente a la editorial para confirmar cuál fue el motivo de decisión de por qué no está en la Web of Science. ¿Ok? Sí, gracias, Susana. También teníamos otra pregunta. Tenía don Carlos Pacheco, pero parece que se tuvo que retirar. Tenía su mano levantada, así que continuamos con la pregunta de la académica Betsy Gutiérrez, que la realiza por acá por el chat. Dice, ella consulta que... ¿Va a consultar usted, profe? Ahí está la profe Betsy. Puede activar su micrófono. Lee nomás, Loreto, por favor. Ya, ella nos pregunta cuál es la ventaja, la principal ventaja de EndNote sobre otros gestores bibliográficos, como Mendeley o Zotero. Sí, bueno, yo creo y siempre les he recomendado que utilicen el gestor con el que se sientan más cómodos, ¿no? EndNote entrega, bueno, es muy amigable, bueno, entiendo que también Sotero y Mendeley también, entonces más es como que se sienten más confiables al trabajar más rápido, ¿no? EndNote te permite eh, agrupar las referencias, te permite hacer búsquedas de diferentes bases de datos en línea, te permite agregar PDFs, te permite compartir, creo que también lo hacen los otros gestores, te permite instalar el cita mientras escribes, creo que también los otros gestores lo tienen, tienen más de 4.000 estilos bibliográficos, ahí sí no sé cuántos estilos bibliográficos tienen los otros gestores en la versión gratuita, ¿no? Porque EndNote está la versión gratuita y la versión bajo suscripción de escritorio, pero son más de 4.000 con su suscripción a WoW, son más de 4.000 referencias bibliográficas con las cuales pueden trabajar. Se puede incluso crear su propio estilo bibliográfico, si mal no entiendo, dentro de EndNote también, y encontrar la mejor revista potencial para publicar dentro del Master Journalist de Clarivate. Ahora, también pueden trabajar en el Master Journalist de Clarivate con sus credenciales de Web of Science para encontrar la mejor revista potencial para publicar. Eh, eh, Prácticamente la versión en línea gratuita, esto es lo que ofrecemos a través de EndNote. No es si es mejor o no que otros gestores, pero cada área académica generalmente trabaja o se siente más cómoda con ciertos gestores, depende de ustedes. Susana, Gracias. la otra pregunta era si yo escuché que se podía trasladar la biblioteca desde Node a a otros gestores, ¿cierto? Pero al revés, se puede trasladar, porque yo tengo una biblioteca generada de hace años en Mendeley. ¿Se puede traspasar la biblioteca de Mendeley a EndNote? Pueden, sí, lo tienen que exportar en formato RIS y EndNote acepta la carga de archivo en formato RIS a la plataforma, en donde les mostré cómo capturar, cómo era recopilar, me parece la opción. Es recopilar y está la opción de importar referencias. Desde ahí, primero lo tiene que Mendeley le debe de permitir, ¿no? Como exportar. Aquí también en aplicar formato EndNote permite exportar las referencias que hay, ¿no? Y para importarlas desde recopilar, importar referencias, hace la búsqueda dentro de su computador. Entonces va a elegir el archivo y lo importa.
Ya, entiendo. Bajarlo entonces en formato Descargarlas, claro, RIS o para BigText, me subirlas. parece, ¿no? También. En EndNote entiendo que trabaja con RIS, formato RIS. Mm, ok. Muchas gracias, Susana. Sí. Ya, muchas gracias. Vale, que entiendo que es Valeria de Obstetricia. Ella nos hacía la pregunta de cómo podemos enlazar si ya teníamos la cuenta. Creo que la consulta está enfocada a que ella se registró no a través del ingreso por el sitio de biblioteca, si es posible hacer ese enlace. Es como la pregunta que creo que nos hace Valeria. Sí, yo le voy a pedir que haga su registro cuando vaya a la universidad, que ingrese con su usuario y contraseña, dentro del campus o conectado al proxy de la universidad. Si no se le vincula la opción de documentos, que me envíe un correo electrónico para pedir que le habiliten el acceso a los documentos, porque esto fue cuando, claro, cuando crean una cuenta en forma remota sin autenticarse, solamente les permite crear la cuenta como investigador, que es para poblar sus documentos, etcétera. Pero si no te lo acepta, te voy a agradecer que me envíes un correo electrónico para pedir internamente que te habiliten el acceso. Sí. Bien, bueno, en honor al tiempo, estamos un poco ya, sí, tengo cuenta de voz, pero no me deja. Bueno, cualquier pregunta o consulta también nos pueden escribir a biblioteca@boantos.cl o a quienes tienen, bueno, ya todos tienen mi correo, también nos pueden dirigir acá nuestras las consultas y nosotros se las hacemos también llegar a Susana. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, damos el último espacio. Si no, como para ya irnos despidiendo y para darle el espacio para que ustedes también vayan a descansar, agradecerle a Susana porque esta actividad estaba programada de manera presencial y por lo que sucedió acá dentro de la universidad tuvimos que cambiarla a esta modalidad virtual. Además, recordarles que todos los asistentes van a obtener un certificado de asistencia a través de la biblioteca, se los vamos a hacer llegar y esta grabación va a quedar alojada en nuestro canal de biblioteca en YouTube. Gracias a todos y todas. Susana, nuevamente, gracias a ti por el tiempo y los esperamos en la actividad presencial que estamos ahí programándola, quizás para el mes de enero les vamos a estar informando. Muchas gracias a Claro que todos sí. y todas. Gracias.